ahorita puede ser. Excelente, listo. Bueno, muy bien, gracias a Dios. Qué excelente. ¿Sí? ¿Será que está viendo o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Dice que sí. Ahora sí está viendo todo. Bueno, acomódense bien ahí mientras tanto. Mientras ellos se van acomodando y van haciendo ese ejercicio tan maravilloso, quiero por favor que abran sus Biblias mientras ellos van acomodando. Y ¿ya tienen sus Biblias? ¿Quién trajo su Biblia? A ver, levante la mano. Muy bien. ¿Quién no la trajo? Ah, todos juiciosos. Juiciosísimos. Están muy juiciosos ustedes. Listo. ¿Listo? ¿Ya está viendo o no está viendo? Que sí respira. ¿Apenas? Ok. Bueno, el versículo que quiero que leamos, por favor, está en Proverbios 23:23. ¿Listo? Entonces, Proverbios 23:23, lo voy a estar leyendo, dice la palabra de Dios: adquiere la verdad y nunca la vendas. También sabiduría consigue disciplina y buen juicio. Y quiero completarlo con lo siguiente. Eso, pero también con otro. Y es lo siguiente, la Biblia dice en Timoteo, Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice lo siguiente, le dice, todo eso que yo te he enseñado, todo eso que has aprendido, es para que tú aprendas cómo conducirte en la casa de Dios. Oído acá que eso es lo importante, que es la columna y el baluarte de la verdad. La iglesia de Cristo es, dice la Biblia, es la columna, el baluarte, quien guarda, quien resguarda, quien defiende la verdad. Un custodio, es como alguien que se le encarga que guarde algo. ¿Alguno de ustedes alguna vez le han dicho, oiga, guárdeme esto? ¿Y lo perdió? ¿Quién es así de distraído? ¿Ahorita de qué están hablando? Qué oso cuando no le pasa eso, ¿no? Pero sé que ustedes no. Es el mandato aquí para Timoteo es que guarda esa verdad. Y es lo que quiero que hablemos hoy. Entonces vamos a iniciar con esto. ¿Listo? ¿Seguro que no está viendo? Le conviene. Bueno, querido amigo, le vamos a pasar ciertos elementos en su mano. Venga, necesito que venga. Para acá usted se los va a pasar. Y usted nos va a decir, va a diferenciar, o nos va a decir qué es. Y si adivina qué es, se puede quedar con ellos. Páseselos, por favor, uno a uno, no les quede los padres todo el tiempo. Detéctelo bien. Excelente. Lo puede saborear si quiere. Hueler. Cualquiera de las dos. ¿Qué dice acá? Usted dijo que usted era el que le estaba tapando, ¿no? Sus ojos. Pásale el otro, pásale el otro, pásale el otro. Listo, rapidito, así, ta. Listo, muy bien. Bueno, él dijo esto que era una cosa. ¿Eso qué es? Ya, listo, ya, ¿qué es? Lo mismo, dice. Acá otro. Bueno, listo, pásele otro. ¿Cree? Saboréelo. ¿Listo? ¿Y faltan más? Ok. Listo. Entonces, ¿qué le acabamos de pasar a usted? ¿Y de qué valor era? No, pues está fácil. ¿No sabe el valor así? Ok. ¿No sabe? ¿Ni idea? Bueno, entonces, bueno. Uy, santo. Este man es profeta. Menos mal lo taparon bien, ¿no? Ahí va usted. Entonces, él ya dijo algo. Dígame usted cuál de estos es verdad, cuál es real, cuál no. Ok, ¿de cuánto es? Y es decir, que es quién se lo gana, usted o él. Mitad y mitad. ¿Quién se lo gana? ¿Quién se lo gana? ¿Allí el joven o aquí el joven? Digan, voten ustedes. ¿Quién dice que se lo gana aquí el joven Becan? ¿Nada? ¿Y quién dice que se lo gane Juan David?
Están empatados. ¿Quién? ¿Tú dices que Juan David? Listo, entonces para Juan David, tome hermano, cómase alguito. Muy bien, puede quitarse la chaqueta. Ahí está viendo todo. Bueno, un aplauso para ellos, un aplauso para ellos. Bueno, muy bien. Si quieres voy a llevar la silla. Adivinó todo, ¿no? Qué cosa tan impresionante. Tranquilo, es suyo. ¿Nos va a gastar algo con eso o qué? ¿Alcancía? Ok. Bueno, muchachos, ¿qué quería mostrarles? La intención es que le hubiese podido quedar bien tapado los ojos. Es que puede ser de 2000 con la serie número. Bueno, pero eso es importante porque tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿Por qué pudo usted diferenciar que el billete era verdadero y cuál era falso? Mucho papel. ¿A comparación de cuál? Es decir, ¿estaba comparando estos con cuál? ¿Entre ellos mismos o con cuál? Con el otro. ¿Que el otro es qué? Verdadero. Es decir, que usted estaba comparando esto con los falsos con cuáles? Con los verdaderos. ¿Sí? ¿Cierto que sí? Y ahí es como diferenció que era real o no. Ok, por eso. De esa forma pude diferenciar. La pregunta es, para todos, si él no tuviera el billete real, ¿cómo hubiese podido diferenciar que lo otro era falso? Pero con respecto a qué, ¿con qué referencia tiene usted? ¿No? ¿Tampoco es que? Ese papel es muy liso, ok. A comparación del verdadero. Pero la pregunta es, si ustedes no tuvieran un billete verdadero, ¿cómo pudieran comparar el que es falso? Todos son falsos, entonces para que no peleen. Queridos, quiero decirles que cada vez que nosotros buscamos o queremos encontrar la verdad de algo, siempre, así sea inconscientemente, vamos a compararlo con algo que es verdadero. ¿Sí me hago entender? Algo que es verdadero. Usted dice, no, es como los tenis, ¿no? Entonces, no, pues digo que los tenis están los originales, ¿no? Y hay gente que sabe que el muñequito es así, que la costura es así, etcétera. ¿Sí lo has visto? Pero ¿cómo se sabe cuáles son los originales y cuáles son las imitaciones? Porque se toma las imitaciones y se compara con el original, el verdadero, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien, señor. Tiene que traer el sello y demás, y tiene que mostrar la factura, y además lo que uno usa es puro percha, ¿sí o no? Es obvio. Listo. Entonces, es importante entender esto porque resulta que hemos estado hablando acerca de conocer a Dios. Y algo importante, cuando nosotros conocemos a Dios, vamos a poder diferenciar qué y quién no es Dios. Hasta el momento en que tú conozcas quién es Dios y quién es para ti y qué es Dios o quién es Él, porque es una persona, vas a poder diferenciar entonces quién no es Dios. Pero hay un dicho que un tiempo estuvo muy de moda en las redes sociales, ¿no? Entonces, el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza algo así. ¿Se acuerdan? Y mostraban los memes y toda la cosa ahí. Resulta que nosotros hemos estado hablando acerca de conocer a Dios para que entendamos qué no es, quién no es Dios. Y algo importante, ¿sabían que el ejercicio que hicimos hace un momento con Juan David y con Beckham es un ejercicio que los cajeros en los bancos hacen todos los días? Entonces, una persona que es cajero, ellos ya no tienen ni que mirarlo. Ellos ya saben cuál es, simplemente con tocarlo. A pesar que, pues, estos son didácticos y hasta dice el sellito son didácticos, pero si escribir ahí soy falso. ¿A quién de ustedes le has metido un billete falso? Levante la mano. Bien. ¿Cierto? Y más que eran las vueltas y le habían dicho coja las vueltas, peor aún. Entonces, queridos, los cajeros de los bancos, ellos cogen los billetes y los saben identificar fácilmente, a pesar que cada día más se esfuerzan por hacer la falsificación. Aquí un dato curioso, no muy bueno, pero es un dato que hay que darlo, y es que Colombia es uno de los países que mejor falsifica billetes. No se sientan orgullosos de eso, hermano. Pero por más que esté bien falsificado el billete, está la posibilidad de reconocerlo. Y aquel que está continuamente en contacto con billetes sabe muy bien cuál es el original y cuál no. ¿Por qué les digo esto?
Porque es importante, queridos, que nosotros tomemos las palabras que Pablo le dijo a Timoteo. Entonces le dijo a Timoteo, hey, Timoteo, hey, sí, tú, que está distraído, perdón, o sea, Timoteo. Le dijo, tú eres un guardador de la verdad. Tú debes aprender a conducirte en la iglesia, que es la guardiana de la verdad. Y es que cuando nosotros estamos en contacto con la verdad, cuando nosotros conocemos profundamente la verdad, no nos vamos a dejar engañar tan fácilmente. Vamos a identificar rápidamente lo que es la mentira y lo que es verdad. Y se los digo hablando, por ejemplo, del contexto de las redes sociales y todas las noticias que salen, ¿no? Entonces salen una cantidad de noticias que de verdad uno ya no sabe si es falso o no. ¿No les ha pasado? Hay unas que sí, pues inmediatamente dicen, no, esto no es verdad. Pero hay otras que serán verdad o no. Y algo más tremendo, que es que hace unos años se podía tener credibilidad. Pregúntenle a sus papás o a sus abuelos. Ellos podían tener credibilidad de lo que salía, por ejemplo, en el noticiero. Porque las personas de los noticieros eran personas creíbles. O ellos podían confiar en lo que les decían los dirigentes de la nación, los dirigentes políticos. Pero lamentablemente hoy en día, estas personas que deberían hablar la verdad, no lo hacen. Y no estoy hablando todos, pero muchos. Entonces, ¿cómo poder identificar que lo que yo estoy creyendo, que lo que yo estoy viviendo, lo que yo he asumido como una verdad, cómo poder identificar lo que en verdad es la realidad, que es la verdad, y no que estoy siendo engañado? Y es lo que quiero que hablemos en este tiempo. Vamos a iniciar con ayuda de Dios un ciclo al respecto de esto. Pero lo primero que debemos entender es que Jesús dejó claramente establecido que la única verdad, la única forma, queridos, la única forma de ser libres era a través de la verdad. Si recuerdan en Juan capítulo 8, por favor en sus Biblias, Juan capítulo 8, versículo 32. Rápido. Yo sé que está... Juan 8, en tu Biblia, eso, acérquese ahí, muy bien. Juan 8:32, eso ahí, acérquese a su querido hermano que él sí la trajo. ¿Listo? ¿Y quién tiene el versículo que me ayuda a leerlo así fuerte? Por favor. Una corto pero contundente versículo. Y dice, conocerá la verdad y... A ver, ustedes me responden. Y conoceréis la verdad y la verdad... No, qué tristeza, hombre. Otra vez. Ustedes van a responderme, ¿sí? Y conocerán la verdad. Ahí más o menos, un poquito más, un poquito más. Y conocerán la verdad. Y la verdad nos hará libres. Es real. Es algo real. Ahora, Jesús dijo esto rodeado de fariseos, de judíos, de sus mismos discípulos, pero rodeado de los fariseos que ellos creían que lo que enseñaban ellos era la verdad. Por ejemplo, ellos estaban totalmente convencidos, al igual que un personaje que después se hace más famoso, llamado Pablo. Pablo, como todos los fariseos, estaban convencidos de lo siguiente, de que Jesús era un falso maestro. Algunos de ellos comenzaron a decir, no, lo que él enseña, lo que él hace, no pudiera hacerlo si no venía de Dios. Pero muchos estaban convencidos que lo que Jesús estaba haciendo o quien Jesús era un falso maestro. Y así vivieron y por eso no lo aceptaron. Entonces Jesús dejó la claridad que nosotros necesitamos la verdad para ser libres. Y algo importante, queridos, hoy cuando se habla de la verdad, hay personas que tienen el concepto de la verdad como algo difícil de encontrar. Entonces, no, como que solamente unos pocos iluminados van a poder encontrar la verdad. Pero la verdad está muy al alcance de cualquier persona. La palabra verdad que Jesús usa aquí es la palabra ateleia. Bueno, esa palabra nunca, no sé por qué no me la he podido memorizar, pero la palabra que Jesús usa es aletheia, de aleta, aletheia. Y esa palabra aletheia significa algo que no está escondido, no escondido, algo que está al alcance de cualquier persona. Cuando Jesús dijo que podíamos conocer la verdad, no es porque hay unas religiones falsas, enseñanzas, que dicen que tú debes ser una persona súper iluminada y que sí vas a conocer la verdad.
¿Se recuerdan, por ejemplo, Buda? El gordito, ese panzón, ese Buda. Para él, el secreto era perseguir la verdad. Y les dijo a sus discípulos, busquen la verdad. Pero Jesús mismo dijo, yo soy la verdad. O sea, Buda lo que hacía entender es que solo unos pocos, así con voz de misterio, solamente unos pocos podrán encontrar la verdad. No, la verdad está al alcance de cualquier persona. Porque la verdad, y ya vamos a profundizar en esto, la verdad es Jesucristo y su palabra. Dile al que está a tu lado, Jesús es Jesús y su palabra es la verdad. Pero díselo, Jesús y su palabra es la verdad. ¿Ok? Jesús y su palabra es la verdad. Ahora, quiero que hablemos de lo que no es la verdad, porque hay gente que está como confundida y no sabe lo que es realidad o lo que no es la verdad y que no. Y esto nos va a estar ayudando a entender tal vez algunas mentiras que nosotros nos hemos creído. Mentiras que nos hemos creído y que hemos vivido así. Por ejemplo, lo más fácil de hacer. Muchos de los que estamos, bueno, ¿quién de ustedes no sabe nadar? Confiesen, ¿quién no sabe nadar? No sabe, ok, nadar de nada. ¿No sabes? Ok, 2, 3. ¿Quién más no sabe nadar? 4. Todos los demás son unos peces en el agua. Toca verlos. Resulta que la persona muchas veces tiene miedo o dice que no sabe nadar porque tiene miedo al agua. Entonces piensa que si se va a botar ahí se va a hundir como si fuera cual roca, va a sumergirse y nadie lo va a sacar de ahí. Pero resulta que así no es. Si ustedes, bueno, no vayan a hacer ese experimento en casa, ¿no? Pero si usted toma a un niño pequeño, un bebé, y lo pone en el agua, el bebé nada. Sabe nadar. Sí. Es más, los bebés respiran, oído acá, respiran mejor que nosotros. ¿Sí sabían que ustedes y yo no sabemos ni siquiera respirar? De verdad, por eso se fatiga, por eso a veces no sabemos cantar. Los bebés, ¿se han visto los bebés como mueven su barriguita así continuamente? Es porque así debería ser la respiración. Bueno, eso los que saben de canto saben más eso que yo cero, pero eso es algo que se usa en el tema del canto, ¿sí o no? El tema no sabemos ni respirar y vivimos toda la vida convencidos que sí sabíamos respirar, queridos. Entonces, mire cómo sucede que a veces creemos que algo es verdad y no sabemos identificar entre la verdad y lo que no es verdad. Quiero que veamos acerca de algunas cosas que nos hemos creído, que hemos confundido la verdad. Y lo primero es que la verdad, la verdad no es simplemente lo que me funciona. Hay gente que dice, oye, si a mí me funciona, pues esa es la verdad. A mí me funcionó. Quiere decir que eso es verdadero. Por ejemplo, bueno, ustedes no están en el trabajo, digamos, llegaron al colegio, cuando iban al colegio. Ya van, qué bueno que vayan, es bueno que todos vayan. Entonces ustedes van al colegio y generalmente pasa con otros muchachos, no con ustedes que son muy madrugadores, pero resulta que hay unos chinos que les coge el tarde y llegan tarde al colegio. Y cuando llegan al colegio tarde, lo primero que dicen es, qué pena, me cogí el tarde. Me puse a ver el celular antes de salir, me demoré mucho en el baño. ¿Sí dicen eso? Nada. Entonces, lo primero es, ¿qué trancón tan terrible? ¿Y usted dónde vive? Ahí en la esquina. No, es que los que viven más cerca al colegio son los que llegan más tarde. Oren por ellos. Sí, los que viven más cerca llegan tarde. Pues usted vive al frente de su casa. Entonces, queridos, presten atención. Muchas veces decimos una mentira, o dicen una mentira, o decimos una mentira. Y en ese momento la mentira funciona porque lo dejan entrar al colegio. Y, bueno, no, pobrecito, vive lejos por allá en Cazuca. Entonces, pobrecito, dejémoslo entrar. ¿Funcionó esa mentira, sí o no? ¿Y el hecho que haya funcionado quiere decir que sea verdad? Funciona, pero sigue siendo una mentira. Pero sigue siendo una mentira. Entonces ese es el primer argumento que quiero que derribemos.
que no quieres, lo importante no es que funcione. No es lo importante no es lo que funcione porque, miren, bueno, aquí me estoy adelantando un poco, pero hay cosas que no funcionan y siguen siendo mentiras. Miren lo que dice la Biblia en Efesios 4:15. Efesios 4:15 dice, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Si yo digo, si me funciona, es verdad, simplemente es algo pragmático, lo que es práctico. Y la cultura de lo práctico es lo que nos tiene como estamos hoy. Entonces, sucede, si esta persona me funciona, bien, si no funciona, lo desecho. Y es impresionante hoy, chicos, cómo ver, esta semana vieron una noticia de un hombre, iba para su casa, bueno, estaba por ahí tomando el tipo, iba para su casa y sin mediar palabra, unos tipos llegaron por detrás, cogieron una gran roca, un objeto y sin mediar palabra, ¡pah!, lo golpearon para robarlo. Ni siquiera mediaron palabra. ¿Saben por qué nos ha llevado esto? Porque es ese punto de que si me funciona hacer eso, ¿qué importa lo que pase con él? No me importa. El tipo se murió, el señor se murió. Lo mataron. Sin mediar palabra, tal vez del tipo, si lo hubieran atracado, el tipo hubiera entregado sus cosas. Pero lo mataron, ¿por qué? Por un celular, 20,000 pesos. Y sin siquiera mediar palabra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Les funcionó a los ladrones lo que querían, sí o no? ¿Y por eso es verdad? No. Ese es el punto en la cultura en la que estamos viviendo. Y es algo a lo que nosotros debemos renunciar. Por eso Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces la verdad no es solamente lo que funciona, pero la verdad tampoco es lo que me hace sentir bien. Entonces hay gente que tiene el concepto y dice, si yo me siento bien haciéndolo, es verdad, es mi verdad. Ah, porque es que ahí comienza con el tema, ¿no? Es que tu verdad no es mi verdad. Ah, y hasta en internet encontramos el tema, ¿no? Entonces aparece un número 9, que puede ser un 6, y vemos a una persona viéndolo de un lado y al otro del otro lado, ¿cierto? ¿Sí, sí me estoy haciendo entender? O sea, si ustedes ven el 9 de aquí para allá va a ser un 9, allá para acá va a ser un 6. Y las personas, y pone la leyenda a todos sabios, no importa cuál sea tu perspectiva, cada uno tiene sus puntos de vista. ¡Ay, mentiras! Eso es lo más falso. Alguien tuvo que haber puesto ese número ahí, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y cuando alguien puso ese número ahí, sabía muy bien qué número estaba poniendo. ¿Cierto o no cierto? Es como cuando ustedes que tienen tan excelente letra escriben. Entonces su compañero, su amigo, su familiar va a leer el profesor y ¿qué dice acá? Entonces ahí en el mamarracho, usted dice, pues ahí dice, no sé. Ahí claramente dice eso. No se ve por ningún lado. Ustedes tenían algo en su mente cuando lo escribieron. Asimismo pasa que si el que puso ese número tenía algo en su mente cuando lo puso. Entonces no hay verdades relativas. Ya vamos a avanzar en eso. Entonces, la verdad no es solamente lo que yo me sienta bien haciendo. Hablemos de lo siguiente. Hoy está hablándose mucho, y esto no es de ahora, sino es un fenómeno que viene de hace tiempo acerca del Islam. Los países del Islam son países que han estado en guerra interna por años, por años y por años. Entonces estos países, estos ciudadanos de estos países han tenido que emigrar a otras naciones, naciones como Europa, naciones, bueno, Europa es un continente, pero naciones de Europa, Francia, Italia, Alemania, está lleno de este tipo de personas. Ahora, para nosotros había sido nada, y hasta motivo de chiste, porque hoy en día están los memes repletos de los afganos. Pero ¿saben que es un fenómeno que de verdad está sucediendo? Resulta que los islámicos tienen unas costumbres, oído acá, verdades para ellos, que es lo peor que podamos pensar. Esta cultura piensa que las niñas deben ser un objeto sexual desde muy pequeñas. Y por eso tipos mayores se casan con pequeñas niñas. Niñas más pequeñas que ustedes, señoritas. ¿Ustedes creen que eso es correcto? Oído acá, ¿ustedes creen que eso es correcto?
¿Creen que eso es verdad? No. Pregunta, ¿los tipos estos se sienten bien haciendo eso? Su pecado, su inmundicia, la cosa tan sucia que tienen adentro los hace sentir bien. Pero no porque ellos se sientan bien, quiere decir que sea verdad. Y eso se aplica a todo lo que nosotros estemos pensando. Si tú te sientes haciendo algo bien, no quiere decir que eso sea verdad. No quiere decir que eso sea verdad. Entonces, cuidado con creer que simplemente si yo me siento bien haciéndolo, si es mi verdad, no me importa. Eso no es así. Siempre hay una verdad que te va a decir cuál es o no. Yo puedo llegar a la tienda y decirle, hey vecino, comida para todos. Y porque yo pienso que esto es verdad o me siento bien haciéndolo, ¿me van a creer? ¿Me tienen que dar algo en la tienda con esto? Por supuesto que no. Me va a mirar es con lástima el tipo, así que este viejo que le dio, se volvió loco. Entonces, queridos, que yo crea o que yo me sienta bien haciéndolo, no quiere decir que sea verdad. Otro punto para ir avanzando es el siguiente y es, gracias a Dios. Y la verdad no es simplemente lo que la mayoría dice que es verdad. Si una mayoría dice que es verdad, no quiere decir que esto sea verdad. Por ejemplo, hace muchos siglos atrás se creía que la Tierra era completamente plana. Bueno, aunque por ahí salieron unos locos hace poco todavía diciendo que era una teoría de la conspiración, que la Tierra era redonda. ¿No vieron por ahí en internet? Hace unos meses estuvo muy de moda eso. Entonces decían, no, y ustedes, ay, me tumbaron todo el bachillerato. Que la Tierra era plana y que todas las veces que fueron al espacio era un montaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos esos cuenticos. ¿Qué? Bueno, no tanto. No tanto. No, pero sí se ha vuelto, pero sí se ha logrado. Se dice que tal vez la primera vez cuando Estados Unidos fue, se dice hay una teoría conspiratoria que dice que era mentira, que ellos todavía no habían logrado llegar, pero ya lograron, sí lograron. Ya la luna está. Pero ya está, es el tema. ¿Cuál es el tema? Que la Tierra no es plana, pero hace unos siglos se creía que la Tierra era plana. Es más, si alguien decía que la Tierra era redonda, se le consideraba no solamente un torpe, no solamente un loco, sino se le consideraba de acá un hereje. Y, un hereje, con H. ¿Y saben qué consecuencias tenía ser hereje? Muy bien, los mataban. Es decir, que si alguien decía, no, la Tierra es redonda, baila. Galileo Galilei fue uno de los que creía este tipo de cosas y a él la Inquisición romana lo obligó a retractarse de muchos de sus escritos para que no lo pelaran. Iba a decir asesinaran, pero bueno, para que no lo pelaran. Tú pelas, yo pelo, bueno, etc. Ahora, queridos, el hecho que en ese tiempo todo el mundo creía que la Tierra era plana, ¿hacía que la Tierra fuera plana? No. El hecho que hoy la gente diga, eso es correcto, está bien abortar, está bien drogarse, está bien las relaciones sexuales antes de casarse, está bien el homosexualismo. El hecho que la gente diga esto no quiere decir que sea verdad. Porque la verdad no cambia. Si una verdad cambiara, no es verdad. ¿Sí me va a entender? Si una verdad cambiara, entonces no era verdad. La verdad no cambia, es inmutable. Por eso Jesús fue capaz de decir, yo soy la verdad. Jesús no cambia. El día que nosotros podamos estar en la eternidad con Jesús, que espero que seamos todos, digan amén o algo, que estemos en la eternidad, Jesús va a ser el mismo. Su carácter, su amor, su compasión va a ser la misma que el momento en el cual Él dio su vida en la cruz, que cuando estuvo aquí en la tierra, que cuando compartió con sus discípulos, Él mismo, porque Él no cambia. Él es la verdad. Todos los demás cambiamos. Todos los demás un día, a veces, y pasa mucho con algunos de ustedes, que un día quieren algo y el otro no.
¿cierto? Un día están tragados del tipo y al otro día ya no. Dice, qué chino tan gas. ¿Cómo fui capaz de fijarme en eso? Y también nos pasa a nosotros, ¿no? Este chinito estaba como escachado. Entonces, queridos, nosotros cambiamos, Jesús no cambia. Él es verdadero, Él es real. Entonces, hablar de esto, de esta verdad que estamos hablando, es que no que todo el mundo lo crea, quiere decir que sea verdad. Y va a pasar, queridos, va a aumentar con el tiempo, que nuestra fe en Jesús, que lo que nosotros sabemos acerca de Jesús, nuestro concepto, nuestro amor por Jesús, va a pasar el tiempo, entre más pasa el tiempo va a ser más atacado y atacado y atacado. Aquella persona que ame a Jesús, que quiera seguir a Jesús, va a ser atacada. Y yo quiero decirles esto, no para meterles miedo, sino para que ustedes lo entiendan. Que por favor estas palabras queden sembradas en su corazón. Y que para cuando pase eso, ustedes no digan, a mí no me dijeron que eso iba a pasar. No, iba a suceder. Jesús les dijo, en el mundo van a encontrar aflicción a sus discípulos. Jesús le dijo a sus discípulos, si a mí me persiguieron, si a mí me entregaron, a ustedes también. Y no quiso decir eso, que inmediatamente mataron a Jesús, que inmediatamente Jesús fue clavado en la cruz. No quiso decir que a los pocos días los discípulos ya estaban muertos, no. Algunos pasaron 30, 40 años, 50 después de Cristo. Por ejemplo, Pedro era un anciano. Pedro tendría aproximadamente unos 80 o poco más cuando fue asesinado, torturado por Jesús, por la causa de Jesús. Es que es la traducción, por causa, o sea, por amar a Jesús, no que Jesús haya bajado a torturar, sino por causa, por amor a Jesús. Entonces, muchachos, eso es importante que lo entendamos. Que yo les diga esto no quiere decir que eso vaya a pasar en 1 año, en 2 años. Tal vez pasen 5, tal vez pasen 10, en 30, tal vez en 40, o hasta en 60 años, no sé. O pueda que pase mañana. Pero lo importante es que estamos advertidos, porque Jesús lo dijo. Seguir a Jesús tiene que ver con ir contra la corriente. Por eso se habla acerca que no es para todos. No porque Jesús tenga algunos consentidos, sino porque no todo el mundo aguanta este voltaje. Pero estoy seguro que ustedes son gente firme. Y oramos, como oró el Señor Jesús por Pedro, que la fe de ustedes, de ninguno de ustedes, falte en un momento difícil. Que ustedes puedan mantenerse firmes en Jesús y así dar testimonio de quién es Él, nuestro amado, el único, verdadero y real Dios, quien nos ama con amor eterno. Amén. Amén o no amén. Amén. Entonces seguimos. Ahora, la verdad, como hablamos hace un momento, no es relativa, es absoluta. Yo le puedo decir a la gente, es que tu verdad no es mi verdad. Y me voy corriendo hacia hacia un almacén donde vendan veneno. ¿Cuál es el veneno más fuerte? ¿Cuál? El de rata. ¿El de qué? El cloro, no. ¿Cómo? La eutanasia, güey. El que se tomó el maestro Rochi. ¿Nos explicas, porfa? ¿Nos pones en contexto? Bueno, Daniel se queda pensando. Bueno, pensemos en el veneno más fuerte. ¿El azúcar? Ah, el de las cucharas. Bueno, el azúcar es un veneno. De las cucharas, el que sea, piensen en el que sea. Si yo voy a un almacén y compro ese frasco de veneno, la vida real, no allá con el maestro Roche, sino en la vida real, voy y compro ese frasco de veneno y digo, como la verdad relativa, para ti, esto es un veneno de ratas, pero para mí es un refresco y tengo sed. Y entonces yo me lo... rico. Ojalá con un rosconcito así sabroso. ¿Ok? Como la verdad relativa y tu verdad no es mi verdad, para usted es un veneno, para mí es un refresco. ¿Quiere decir que es verdad? ¿Que a mí no me va a pasar nada? ¿Que con eso me calmó la sed y ya?
Tal vez la sed sí calma porque murió y ya no va a tener sed nunca. O sea, nunca, nunca. ¿Sí me hago entender? Queridos, la verdad no es relativa. El veneno es veneno. Así quieran ponerle calcomanía de Coca-Cola, de Sprite, etcétera, lo que sea. El veneno es veneno. La verdad es la verdad. ¿Duele? Sí. Pero la verdad no es relativa, la verdad es absoluta. Y fue una de las cosas que sucedió cuando Jesús, esta parte no lo tengo acá, pero cuando Jesús fue juzgado, resulta que cuando Jesús iba a ser crucificado, primero fue llevado, lo llevaron ante los sacerdotes, lo llevaron después donde el rey de ese tiempo, Herodes, hasta que al final lo llevaron donde el gobernador romano de turno. Y el gobernador romano de turno se llamaba Pilatos, ¿sí lo recuerdan? Poncio Pilatos o Pilato, los dos nombres son válidos. Yo también tenía la duda hace un tiempo y algunos lo conocen por Pilatos, otro por Pilato. No vaya a decir Pilates porque eso sí es otra cosa. Es Pilato o Pilatos. Resulta que cuando lo llevaron allá, inmediatamente él empezó a hablar con Jesús. Él empezó a hablar con Jesús. Y lo único que pudo encontrar, dijo, este hombre no tiene ninguna culpa. De verdad, este es el Hijo de Dios. Este no tiene nada malo. Pero entonces Pilato, en medio de su conversación con Jesús, le pregunta, bueno, ¿y cuál es la verdad? Jesús empieza a decir, yo soy el camino, la verdad, etcétera. Y Pilatos pregunta, ¿y cuál es la verdad? Había confusión en Pilatos. Y saben la respuesta, más o menos nuestras palabras de Jesús fue, aún, muchachos, aún, si yo te mostrara la verdad, no la creerías. Hay personas, sucede hoy en día, la gente hoy en día no cree en Jesús no por falta de evidencias. Vea, evidencias hay así. No, así es poquitas, no, sino muchas. Hay muchísimas evidencias para sí creer en Dios, para sí seguir a Dios. La gente hoy en día no cree no por falta de evidencias, sino por la dureza del corazón, porque no quieren aceptar la verdad. ¿No han visto esos tipos medios tontos o tipas medias tontas que saben que el tipo no la quiere, que la tipa no lo quiere y siguen, oiga, que no lo quiere, que lo usó ahí para que le gastara la ida al cine ya? Y sigue clavado, ¿sí o no? Entonces, la verdad está ahí, pero no la quieren aceptar. La verdad está al alcance de todos nosotros, no es relativa, es absoluta, pero hay personas que no la quieren aceptar. Mire, lo que Jesús dijo fue lo siguiente respecto a la verdad, que es absoluta. Jesús dijo en Mateo 24, capítulo 35, Mateo 24, 35, Jesús dice, mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y hoy más que nunca vemos esto. Tal vez ustedes no lo experimentaron, nosotros sí, pero ya perdonamos a los maestros, a los profesores. Cuando nosotros estábamos en primaria, nos ponían a hacer el sistema solar. ¿Sí? ¿Algunos de ustedes les tocó hacerlo? Entonces la fácil cuál es, cortar ahí el icopor por la mitad y poner los planetas. Y después échale témpera y listo. Pero resulta que nosotros hacíamos 9 planetas. ¿Algunos en su tiempo hicieron 9 sí? O sea, ya están viejitos ustedes. Pero 9. Pero resulta que hace unos años resultó que no son 9, que son 8. O sea, que la plata que yo invertí en no me la van a devolver. La platica de perdió. Pero ¿cuál es el punto? Así pasa con la verdad relativa. Hoy es, mañana no. La palabra de Dios sigue siendo la misma. Si hay algo en lo que tú puedes confiar, es en lo que Dios dice en su palabra acerca de ti, lo que Dios manda, lo que Dios ordena, lo que Dios promete en su palabra. En eso sí puedes confiar, porque esa no te la van a cambiar, queridos. Así que esa misma palabra que hoy enseñamos, que hoy predicamos, es la misma palabra que podremos tener en 20, 30, 40 años, si es que el Señor no ha venido antes. Pero esa palabra seguirá, porque pasará el cielo y pasará la tierra, pero su palabra no pasará. Bueno, no volverá vacía también, dice la Biblia. Muy bien. Ahora, hablamos entonces que la verdad es Jesucristo y su palabra. Es la verdad. ¿Por qué? Quiero que veamos, por favor, en la Biblia,
en Juan capítulo 14, Juan capítulo 14, versículo 6. Nos faltan 2, 3 punticos y terminamos. Juan 14, 6, rápidamente. ¿Quién tiene Juan 14, 6? Sí, eso, muy bien. Está en el Nuevo Testamento. No se vayan por allá, los veo por ahí en Génesis buscando. Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Listo? ¿Quién? Samuel, por favor. ¿No? Entonces, por favor. Ah, no, aquí la señorita, por favor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie, ni el influencer, nadie podría ir al Padre sino por medio de mí. Ahora, una de dos. Imagínense ustedes esta escena. Ustedes que tienen buena imaginación, piensen lo siguiente. Está Jesús, un maestro de Galilea en ese tiempo, tiene algunos discípulos, la gente lo está siguiendo. Sí, Dios lo respalda con unas señales maravillosas. Pero Jesús se para delante de ellos. Nosotros hoy en día sabemos que Él es el Hijo de Dios. Ellos no lo sabían. Jesús no había muerto, no había resucitado. Hacía milagros, sí. Pero Jesús dice las siguientes palabras. Hey, ¿ustedes quieren ir al Padre? No les voy a hacer el jueguito como que quiere ver a Dios. No les voy a hacer esto. Pero ¿ustedes quisieran estar cerca de Dios, sí o no? ¿Sí o no? A ustedes les estoy preguntando, ¿sí o no? Claro que sí. Jesús le pregunta, ¿ustedes quieren ir al Padre? ¿Quieren ver al Padre? Sí, claro, queremos conocer a Dios, queremos ir al Padre. Ok, pues nadie podrá ir al Padre sino por medio de mí. Eso les dice Jesús. Yo soy el único, lo que dice, yo soy el único camino, yo soy la única verdad y yo soy la única vida y nadie puede ir al Padre sino por medio de mí. ¿Cómo hubiesen reaccionado ustedes? Les digo la verdad, si yo estoy por ahí y hoy alguien dijera eso, pues, obviamente si no supiéramos que Jesús es el verdadero, si alguien se parara y dijera eso, yo no le creo. ¿Sí o no? Esa es la palabra, ahí va, muy bien. Una de dos, o Jesús estaba loco en lo que decía o era verdad lo que estaba diciendo. ¿Sí me hago entender? No había otra opción. No había otra opción. Bueno, aunque hay un escritor que se llama C.S. Lewis, menciona la tricotomía de Dios o tres cosas, o que era verdad, o que estaba loco, o que él sabía que era una mentira. Pero planteémoslo en dos aspectos. O Jesús era verdad lo que decía, o estaba loco. Entonces, Jesucristo dijo que él era la única verdad y debemos entender que es así. ¿Recuerdan el ejemplo del billete que hicimos hace un momento? ¿Sí recuerdan? Ok, ¿cómo puedo saber yo lo que es la verdad para mí? Vimos cómo hacerlo con un billete, como unas zapatillas, etcétera, pero ¿cómo es la verdad para mí? Fácil. Tú debes comparar lo que crees que es verdad con lo que piensa Jesús, con lo que dice Jesús, con lo que es Jesucristo. ¿Sí me hago entender? Vuelvo a repetirlo. Sí, es que Jesús es el correcto. El único donde se resume lo correcto, lo verdadero, es en la persona de Jesús. Todo lo que Jesús dijo era verdad. Todo lo que Jesús es, lo que mostró a sus discípulos, la verdad. ¿Sí me hago entender? Entonces, cualquier idea que tú tengas, cualquier concepto, cualquier duda que tengas de que llegues a tener, ve a Jesús. Por ejemplo, si tienes duda respecto a tu propia salvación, ¿qué dice Jesús al respecto? Si tienes dudas acerca de la misma creación, del propósito de tu vida, que es una de las cosas que más se pregunta cuando uno tiene la duda, y yo, ¿para qué vine? Ve a Jesús, ve a la palabra de Dios. Si tienes dudas aún lo que sucede hoy en día, que bombardean a la gente haciéndolos dudar aún de su propia identidad sexual, ve a Jesús. ¿Qué piensa Jesús? ¿Qué dice Jesús al respecto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces, queridos, Jesús es la verdad. Y a esa verdad debemos ir y acudir y decir, ok, esto es lo que dice Dios, esto es lo que, quién es Jesús, esto es tu palabra. Entonces puedo creer que esto es verdad, pero también estoy seguro que esto no es verdad, porque es contrario a lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí me hago entender? No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, queridos, es importante que ustedes piensen eso. Cuando tú dudes, ¿será correcto hacer esto o será equivocado hacer aquello?
Piensa, ¿qué haría Jesús? Piénsalo. Cuando tú quieres levantarte y pum, ponerle la mano a alguien, ¿qué haría Jesús? Lo que sea, ¿qué haría Jesús? Jesús haría eso que tú tal vez haces a escondidas a veces. Es lo que debes pensar. Pero aquí algo importante, ya entendemos cómo identificar la verdad, pero ahora cómo poder afirmarnos en la verdad. Miren, hay personas que prefieren, aunque conocen la verdad, prefieren apartarse de la verdad, dejar la verdad e irse tras un espejismo, llamémoslo así. Pero en Dios podemos confiar. ¿Por qué? Oído acá, porque Dios no puede mentir. Dios no miente. Y quiero que leamos ese pasaje en Números 23:19. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para mentir, pero tampoco es hijo de hombre, o sea, un ser humano cualquiera, para arrepentirse de lo que ha dicho. Entonces, queridos, quiero que piensen lo siguiente. Dios ha dicho cosas acerca de ti, aunque tú no lo creas. Dios dice en su palabra, tú eres mi especial tesoro. Yo te redimí, yo te escogí, te conocí desde antes que nacieras. Desde el vientre de tu madre te entretejí, te aparté. Quiero decirles, si Dios dijo esto, es verdad. Y es una realidad hoy en día. Dios no miente, las promesas de Dios son verdaderas. Y quiero que pienses también en qué promesas Dios ha derramado sobre tu vida. Porque a veces nos sentimos tan inseguros por nuestro aspecto físico, etcétera. Pero debemos estar confiados en lo que Dios hizo en nosotros o quiénes somos para Dios. Entonces Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dijo, Él lo hará. Pero aquí con algo y con esto ya es el punto final. No podemos adormecernos en la mentira. Resulta que la mentira adormece. Voy a narrarles una historia. ¿Recuerdan a un individuo llamado Sansón? ¿Sí? Sansón tenía un llamado especial de parte de Dios, algo que se llamó un voto nazareo. El tipo no podía emborracharse, el tipo no podía acercarse a los muertos, el tipo no podía cortarse. Entonces, era un voto nazareo. Juan el Bautista lo tuvo, Samuel también, Samuel de la Biblia. Y resulta que Sansón, todo eso que Dios le había dicho, lo que le ha dicho a sus papás que debía hacer, ninguna de esas cosas lo cumplió. Pero el punto al que voy es el siguiente, y quiero narrarles ese texto, está en Jueces 16:19. Piensen en la escena, está Sansón con una de sus tragas malucas, porque es que el tipo era campeón para enamorarse o para tragarse de quien no era. Así era el tipo. ¿Se sienten identificados? Bueno, pero miren acá. Resulta que dice en Jueces 16:19, Dalila, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Ahí está igual, leamos. Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza en su regazo, o sea, en sus rodillas. Más adelante dice, y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. De esta forma comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Piensa en lo siguiente, ¿era la primera vez que Dalila intentaba quitarle la fuerza a Sansón? ¿Conocen la historia? No. Ya lo había intentado, ¿cierto? El tipo, ay, por favor, me dices. Así como, ay, es que usted no me quiere. ¿Qué olvidan? No, entonces, resulta que él lo llamó, ella, más bien ella le insistía y le decía, oiga, pero dígame cuál es el secreto de su fuerza. Una y otra vez se lo dijo y el tipo no quería hasta que la primera vez se lo dijo. Y tan pronto le dice el secreto, que era mentira, le hacen el intento de quitarle la fuerza como él había dicho que hacía la primera vez. ¿Ok? No pasó nada. La segunda vez la vieja insiste. Una vez más Sansón le dice otra mentira, cómo te podía quitarle, que lo amarraran, que no sé qué, que con unos lazos nuevos. Y cuando el tipo se despierta otra vez, pues igual estaba amarrado ahí, tal cual como se le ha dicho a la tipa esta. Es decir, que hay personas que viven en la mentira, saben que es mentira y se tratan de engañar a ellos mismos, que es una verdad. El tipo se estaba tratando de engañar, que de verdad la vieja lo quería. Y no se daba cuenta que lo que estaba haciendo era quería destruirlo.
La Biblia dice eso, dice que muchos andarán engañados y engañando a otros. ¿Y qué pasa? Que Sansón estaba adormecido. Así pasa con la mentira. Cuando tú te sumerges en una vida de mentira, a hablar mentira, a aparentar mentira, eso te adormece. Y así pasó con Sansón. Estaba totalmente adormecido. Se durmió en los pies de la criatura esta hasta que llegaron y ¡fua! Lo raparon. Y dice que en esa oportunidad, porque si era cierto, su fuerza lo abandonó. Él creía que no iba a pasar nada, como muchos viven creyendo. Es una mentira, no importa, una más, una menos. Pero llegó un momento en que no más, o sea, este era el momento y hasta ahí fue cortado. Perdió su fuerza, ¿cierto? Perdió su fuerza. No quedó flaco, simplemente perdió su fuerza. Ah, ¿cuál? Le sacaron los ojos físicamente. Llegaron, le cortaron el pelo, no tenía fuerza, le sacaron los ojos. Y sí, es cierto, cuando fue a morir, el tipo estaba en un templo lleno de filisteos, pudo matar muchos filisteos, pero seguramente, estoy completamente seguro, el propósito de Dios no es que el tipo muriera espichado como murió espichado debajo de las columnas de ese templo. Era otro propósito. Pero ¿saben qué pasó? Se dejó llevar por esa vida de mentira. Vean, saben que Jesús quería, lo que se refiere, volvemos a las palabras de Jesús. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Chicos, ustedes tienen la verdad, que es la palabra de Dios. Ustedes tienen la verdad, que es Jesucristo, que quiere habitar en ustedes. Esa verdad los va a librar, pero también los va a proteger. Nada trae más protección y trae más libertad que vivir la verdad que Jesús nos da. Quiero que se pongan de pie un momento y vamos a orar.